Buenos días, estamos en el programa de Cambio en el Debate. El periódico tiene la encomienda de difundir las luchas, lo que se está gestando en estos momentos, y ahora para este programa nos toca abordar el problema de la huelga en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para eso tenemos aquí a 3 trabajadores de la universidad, bueno, 4 conmigo, 3 profesores, un profesor, 2 profesores y 2 empleados. Tenemos por un lado a Antonio Ahumada, él es jubilado del SUEUM. Por otro lado tenemos a Humberto Puente, él es profesor jubilado también del Centro de Didáctica, y sigue siendo profesor del Centro de Didáctica. Y tenemos a Carla Arce, ella es personal de apoyo, los trabajadores de apoyo que están en bibliotecas. Pues quisiéramos comenzar más o menos como para que la gente se entere por qué se emplazó a huelga y por qué lleva tantos días, o sea, una quincena, sin que esto se haya resuelto. O sea, ¿qué ha atorado esto? Bueno, buenos días. Bueno, quiero decir en primer lugar que soy Antonio García Ahumada. Formo parte de una corriente sindical democrática al interior del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, y estoy aquí en este programa intentando expresar una opinión personal que no necesariamente es la del grupo al que pertenezco, y mucho menos no soy vocero pues del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, soy un trabajador más, soy un afiliado del SUEUM, ¿no? Bueno, pues como todo el mundo sabe, ya el día de hoy cumplimos 15 días en huelga. La huelga en la universidad estalló el día 16 y tiene que ver con un emplazamiento de huelga por parte de nuestro sindicato, que está demandando la revisión integral del contrato colectivo de trabajo y está demandando la reparación de las violaciones al mismo. En lo fundamental, las demandas económicas son estamos demandando por un incremento salarial del 15% y de un 2% para prestaciones, ¿no? Esas serían como las demandas económicas de la revisión salarial actualmente al curso. Y bueno, pues están planteando la reparación de una serie de violaciones al contrato colectivo. A mí me parece que, efectivamente tenemos 15 días en huelga, prácticamente no ha habido ninguna negociación, es decir, sí se han sentado las partes a discutir en torno a una serie de cuestiones que están previstas en el pliego de peticiones, pero en términos concretos y reales, desde mi punto de vista no hay ningún avance, es decir, no hay respuestas positivas a las demandas del sindicato, y lo que se tiene el día de hoy es que las autoridades presentan, incluso con anticipación, una respuesta que es la que ya conocíamos desde hace mucho tiempo, que es en el sentido de incrementar los salarios en un 3.9% y 1.2% para prestaciones. Durante la mayor parte del tiempo que hemos agotado en la huelga, se nos vino manejando la cuestión de que no se contaba todavía con la propuesta salarial o económica y que por lo tanto no se podía hacer ningún tipo de ofrecimiento. Hace 1 o 2 días el rector informa que estuvo en la Ciudad de México y hace ya un ofrecimiento por medio de los medios, que se supone que el día de hoy será ya formalmente la propuesta ante el Consejo General de Huelga. Entonces, esas serían un poco las condiciones en las que nos encontramos en este momento. Lo que yo pienso es que la huelga obedece a la política intransigente de las autoridades universitarias. Es decir, el rector, desde mi punto de vista, ha actuado de manera contraria a los intereses de los trabajadores de la universidad. Nosotros incluso decimos, por ejemplo, que 1 o 2 días antes incluso del estallido de la huelga, por los medios le solicita al sindicato
una prórroga del estallido de la huelga, mientras de manera paralela viene golpeando al sindicato, ¿no? Es decir, me parece que ha sido muy torpe la actuación de las autoridades universitarias con relación a nuestro sindicato, y desde mi punto de vista, en gran medida, el hecho de que estemos en huelga es responsabilidad del doctor Salvador Jara Guerrero y de las autoridades que él dirige, ¿no? Que él encabeza. Carlos, ¿podrías hablar de uno de los problemas que están en discusión ahorita? Son el asunto de los más grandes, es el problema de los trabajadores de apoyo, que son aproximadamente como 1,000, dicen, ¿verdad? No, el señor Salvador Jara Guerrero ha manejado una cifra de 1,000 empleados que según él sobramos en la Universidad Michoacana. Lo cierto es que no podríamos hablar de una cantidad, por así decirlo, exacta de los que somos de apoyo, pero hablamos de unos 600 compañeras y compañeros, los cuales desde el momento en el que ingresamos a la universidad, ingresamos con la firma autorizada también de rectoría, ¿no? Porque muchas de las veces se habla bastante de la forma en que se ha permitido la entrada, ¿no?, de nosotros como personal a la universidad. Lo cierto es que la modalidad de personal de apoyo o de tarjeta, como lo vienen manejando los medios y demás autoridades, se afianza con Jaime Hernández y con la señora Silvia Figueroa Zamudio, ¿no? Entonces es bajo estos mandatos en donde se consolida esta forma de entrar a trabajar a la universidad. No habría también que cuestionar a la autoridad, ¿no?, al respecto, ¿no?, del ingreso de este personal. En mi caso y el caso de muchos compañeros que somos de apoyo, entramos porque el contrato colectivo del SUEUM establece que un compañero de base puede proponer a alguien, ¿no?, y eso está contractuado. Entonces es legal y legítima nuestra entrada al SUEUM, ¿no? Y por otra parte, se habla de que nosotros generamos gastos a la universidad. Se habla de nuestros salarios y se dice que los medios de comunicación, hay que decirlo en general, han tenido una campaña de descrédito hacia nosotros, ¿no?, hacia el SUEUM. Lo cierto es que se critica un sueldo de 5,000 quincenales, de 11,000 mensuales, pero no se critica un sueldo que, no sé, es 10 veces más grande, ¿no?, que el de nosotros, ¿no? Estamos hablando, ¿por qué no decirlo?, del propio salario del rector, ¿no? O sea, él puede estar ganando 100,000, 150,000 mensuales, mientras que un trabajador del SUEUM está ganando 10,000, ¿no?, según lo que publican, más la despensa, y otras prestaciones que dicen, ¿no? Lo sorprendente es que el personal de apoyo, en general, se nos han venido retirando prestaciones como la despensa, ¿no?, que por ejemplo este mes y el año pasado, 3 meses o 4 se nos retiró. Y por otra parte, que habría que señalarlo, el personal de apoyo no cuenta con seguro social, ¿no? El personal de apoyo se nos han venido retirando licencias como la de maternidad, ¿no?, a las mujeres, licencias de incapacidad o aparatos ortopédicos, ¿no? El señor Jara Guerrero estipula que no estamos estipulados en el contrato colectivo. Digo, por una cuestión hasta universal, si ustedes quieren, creo que sí son derechos de los trabajadores, ¿no?, a nivel nacional, y también lo estipula la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Se vienen cuestionando muchísimas cosas del personal de apoyo, se cuestiona bastante la intransigencia quizás, ¿no?, y abusos pero lo sorprendente es que siempre se critica a los de abajo y siempre se apela a la distribución de las riquezas de este país, pero siempre se distribuyen de arriba hacia abajo, ¿no? El de arriba gana muchísimo, y cuando tú tienes un sindicato que a nivel nacional logra las mejores revisiones contractuales, las criticas, ¿no? Entonces es algo como que absurdo, ¿no? Criticas el salario mínimo, pero no criticas el salario máximo, y no criticas el hecho de que 600 personas que trabajan para la universidad y cuyo patrón es el rector, las tiene sin seguro social, ¿no?, o no les da la capacitación y adiestramiento que la Ley Federal del Trabajo establece. La capacitación y adiestramiento en nuestro sindicato se ha venido dando por parte de nuestro propio sindicato, jamás ha corrido por cuenta de rectoría, ¿no? Y ha sido uno de los papeles que el señor ha olvidado. Entonces siempre se critica bastante, ¿no?, que el personal y demás. Lo cierto es que
Si nos vamos a las estadísticas de la universidad, es mentira que la universidad se sostiene solo con docentes y estudiantes. Los procesos de acreditación, por ejemplo, que se han venido dando en todas las facultades, se dan gracias también a la participación de muchos de nosotros, los empleados y de la base trabajadora. Muchos de nosotros, por ejemplo, en el caso de bibliotecas, hemos logrado la acreditación de la mayoría de las bibliotecas de la universidad y estamos en los procesos de acreditación de todos, absolutamente todos los programas de la universidad. Entonces sí, hay una crítica al personal pero bueno, los medios y demás autoridades se han encargado, ¿no?, de ponerle su plus y hacer del SUEUM en Michoacán el próximo ESME, ¿no?, a nivel nacional, ¿no?, cuando no tendría que ser así. Entonces yo sí, como personal de apoyo, sí apelo a que se nos respeten nuestros derechos como trabajadoras y trabajadores y que se deje de usarnos, ¿no?, como esta carne de cañón y como esta parte de la huelga que tarde o temprano se va a tener que tocar y que resolver, ¿no? Y sobre todo, te digo, apelando a la base trabajadora, ¿no? ¿Dónde estamos atorados? O sea, en el diálogo. O sea, ¿qué es lo que está deteniendo la solución de esta huelga? Ya son 2 semanas y aparentemente no hay nada como que esté próximo a resolverse, ¿no? Yo tengo entendido que las objeciones que ha puesto la rectoría es, 1, que no hay un recuento real. O sea, se realiza malamente, yo creo, una asamblea en un auditorio donde no caben los 3,000 trabajadores afiliados al SUEUM. Se realiza en el Samuel Ramos, donde si acaso 1,000 gentes, y entonces se toma una determinación de hacer una huelga con no un recuento real de la gente. Decían que había mucha gente fuera, ¿sí? O sea, 2,000 gentes. Entonces, ese argumento que hoy pone la rectoría de que hay que hacer un recuento de cuánta gente votó, se está posponiendo creo que para el día 13 de febrero. Entonces, vamos a estar otra quincena más prácticamente esperando la posible ilegalidad, ¿sí? O sea, aquí hay como que un interés raro, oscuro, de por qué prolongar la huelga a un mes, ¿sí? Porque no se ve que haya vistos de que se resuelva antes, ¿no? A no ser que los líderes de la universidad y del SUEUM lleguen a un acuerdo. Pero yo creo que hace falta que haya un consenso con la base, ¿no? Porque la base creo que también está desinformada de muchas de las cosas que se están realizando, porque tradicionalmente se hacía normalmente en una asamblea cuando se planteaban las cosas, pero hoy creo que no se ha hecho así. En años anteriores yo sabía que se había hecho asambleas en el servicio, en el auditorio de usos múltiples, y ahí se tomaba una determinación, pero ahora creo que no fue así, fue en un local totalmente inadecuado. Bueno, a mí me parece, bueno, de entrada yo creo que es importante señalar un dato. El SUEUM es su primer huelga en los últimos 13 años. ¿Sí? Antes, en los periodos anteriores, nuestro sindicato, con cierta recurrencia, ¿no?, estallaba huelgas en la universidad, ¿no? Es decir, era de alguna manera normal el estallido de las huelgas en la universidad, y lo que se convirtió en normal es que durante los últimos 12 años no hubo movimientos de huelga en la institución. Hoy estamos en huelga, a mí me parece que en gran medida por el hartazgo de los trabajadores en contra del autoritarismo y de la arbitrariedad de las autoridades universitarias. Ha habido una política de confrontación de las autoridades con el sindicato, pero no solamente con el SUEUM, también ha sido una política de confrontación con el sindicato de profesores, ¿no? A tal grado, por ejemplo, que los compañeros maestros hablan de que han logrado documentar alrededor de 320 violaciones al contrato colectivo de trabajo. Entonces, eso nos da una idea de esa situación de confrontación con los sindicatos.
Creo que algo que tenemos que reconocerle a Jara. Jara es muy transparente en cuanto a la cuestión de sus objetivos y lo ha venido planteando de manera pública y reiterada. Jara quiere modificar el sistema de pensiones en la universidad. Jara quiere mutilar el contrato colectivo de trabajo y Jara quiere despedir masivamente a los trabajadores de la universidad. Esto nosotros lo hemos venido denunciando y hoy nuevamente queremos señalarlo para que no nos quepan dudas acerca de por qué estamos en huelga, ¿no? Si estamos en huelga porque nos parece absolutamente... es decir, no podemos continuar soportando. La gente decidió estallar la huelga porque no le quedaba otra. Es decir, ya habíamos llegado al hartazgo y la gente se había planteado la manera de cómo enfrentábamos, de cómo deteníamos esta ofensiva contra los trabajadores. En cuanto a los trabajadores de apoyo, que es uno de los problemas álgidos, a mí me parece que no basta con que el rector diga que no son empleados de la universidad. Y no basta tampoco que diga que no son sindicalizados. De acuerdo con la ley, los contratos pueden ser verbales, ¿sí? Pueden ser por escrito, pueden ser de palabra. Y si esos trabajadores perciben un salario de la universidad, si sea el mínimo, son trabajadores de la universidad. Aquí lo grave es que, como lo ha señalado la compañera Carla, esos trabajadores ganan menos de la mitad de lo que gana un trabajador de base y no tienen ninguna prestación, o incluso podemos decir que las prestaciones que tenían se han venido reduciendo, como lo ha señalado ella. Son compañeros que tienen derechos. Tenemos una bronca interna, sí es cierto, ¿sí? En cuanto a cómo fueron contratados, en cuanto a la cuestión de cómo entraron a trabajar los compañeros. Pero esa es una cuestión que tenemos que decidir o discutir internamente a los trabajadores. Los compañeros tienen derechos, ¿sí? Y ellos están, ¿cómo se llama? Valga la redundancia, en su justo derecho de reclamar la base para todos ellos, ¿no? El problema aquí es que estos trabajadores, hubo una explosión, un crecimiento del ingreso de estos compañeros, sobre todo en el periodo de Jaime Hernández y de Silvia Figueroa, como lo acaban de señalar. Jara no puede eludir su responsabilidad. Él era secretario general de la universidad en el periodo de Silvia Figueroa Zamudio, ¿sí? Entonces, él, junto con Silvia Figueroa Zamudio y con y Jaime Hernández, en todo caso son responsables precisamente de ese crecimiento desordenado de la contratación de este personal. Así es que no pueden eludir su responsabilidad. El problema aquí es, como lo ha señalado la compañera Carla, siempre quieren que el lazo se rompa por la parte más débil. Quieren hacernos responsables de un manejo, por lo menos que podemos decir, inadecuado de la universidad, ¿sí? Quieren hacer responsables a los trabajadores. Yo le preguntaría a Salvador Jara Guerrero si va a ejercer acción penal en contra de Silvia Figueroa y en contra de Jaime Hernández por ese manejo que hicieron del patrimonio de la universidad, que incluso podemos decir, ¿no?, que está afectando la cuestión presupuestaria. ¿Va a ejercer acción penal o va a exigirle responsabilidad tanto a Silvia Figueroa como a Jaime Hernández Díaz? ¿O va a querer que no nada más los trabajadores paguemos el pato? Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Sí me interesaría que abordáramos el asunto para que lo vayan meditando, el asunto de si realmente las condiciones de las universidades pueden soportar esta carga, creo que es bastante grande, de jubilaciones con 25 años, que es única prácticamente en el país, ¿sí? Y los altos salarios, la falta de transparencia tanto en los sindicatos, estamos hablando del SPUM, como en el SUEUM, como en la universidad. O sea, se pide más presupuesto sin que haya una transparencia real, decir, bueno, esto se está gastando, ¿no? Las cifras que se tienen a veces son cifras que algún secretario o el rector han vertido en los medios, que decir que tanto en las casas de estudiantes, que tanto de etcétera. Sí.
Entonces regresamos después del corte. Bueno, ya regresamos. Aquí los compañeros decían que por qué no dejábamos hablar al maestro Humberto Puente, pero el turno de los profesores, le vamos a dar un cachito al final para que nos haga algunas observaciones, pero sí nos interesaría, habíamos visto lo de la transparencia, ¿sí? Lo del presupuesto. El presupuesto de la universidad, si es suficiente como para cumplir las demandas de los trabajadores, docentes y empleados, y si hay la suficiente transparencia en los sindicatos, en el SUEM en este caso particular, y en la rectoría, como para decir, efectivamente necesitamos tantos millones de pesos. ¿Sí? O sea, ¿en base a qué se pide tantos millones? 100, 200, 300, etcétera. Se habla de déficits millonarios. ¿En base a qué? Bueno, nosotros hemos dicho que la universidad hace un manejo así, para decirlo en términos chuscos, chistoso del manejo del presupuesto, ¿no? Discrecional. No, hablan de déficit. Primero dicen que hay un déficit, después que siempre no. Después de que cosas como las de que el Estado, el gobierno del Estado no le ha aportado oportunamente los recursos, en fin, ¿no? Entonces hay un manejo informativo, pues medio raro, ¿no? Acerca de la cuestión presupuestaria. Y bueno, o sea, desde nuestro punto de vista no hay claridad, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados local se realizó un foro sobre el problema del presupuesto de la universidad. Tengo entendido que el doctor Jara fue invitado por los organizadores. Y yo estuve ahí presente en ese foro y me pude dar cuenta que el señor rector no llegó a ese foro. Estuvo presente el tesorero de la universidad y nos dio allí a los asistentes un informe sobre este asunto del presupuesto, ¿no? En general yo creo que, bueno, si hay problemas presupuestarios en la Universidad Michoacana recibe por alumno, recibe por debajo del promedio nacional, recibe una X cantidad por alumno que está por debajo pues del promedio nacional, ¿no? Y efectivamente hay una serie de limitaciones del manejo del presupuesto de la universidad, pero eso es resultado de, o sea, el problema de la autonomía, es decir, todos esos recursos que se etiquetan y que se definen para toda una serie de cuestiones, limitan la cuestión de la autonomía, ¿no? De la universidad. Si nosotros somos un organismo descentralizado que tiene capacidad supuestamente para decir sobre el patrimonio y sobre el presupuesto de la institución, pues eso es una cuestión muy acotada, ¿no? Realmente los presupuestos se definen a nivel nacional y se etiquetan supuestamente y la universidad tiene poco margen para salirse de esos parámetros, ¿no? Sí hay problemas de presupuesto. Pero aquí el problema es que no existe por parte de la institución, o más bien por parte de los líderes de la Universidad Michoacana, de luchar por un incremento de subsidio para la universidad, ¿no? Hace algunos meses, por ejemplo, en la Universidad de Guadalajara, que es una de las universidades, la universidad pública más importante después de la UNAM en términos de cantidad de alumnos, realizó importantes movilizaciones precisamente por un incremento del subsidio de la institución, ¿no? Y nosotros no hemos visto esa actitud por parte de las autoridades. Dicen, bueno, no hay recursos y entonces vamos a recortarles a los maestros, a los trabajadores y a los estudiantes, ¿no? Entonces, los enemigos somos los maestros, los trabajadores y los estudiantes, ¿no? Sí, pero a ver, Toño, yo simplemente pregunto, ¿en base a qué se solicita más presupuesto? Tú dices, yo creo que no es un buen parámetro manejar de que es un presupuesto menor que el que se da a otras universidades. Yo pienso que es muy importante decir, bueno, hace falta dinero porque mira, mi presupuesto lo distribuí así, entonces esto no me alcanza para tal o cual rubro. Porque si vemos, por ejemplo, hay una aristocracia, por supuesto, académica y de autoridades. O sea, nadie sabe cuánto cobra
un funcionario de la universidad. Se imagina, ¿no? En la página de la universidad no existe absolutamente ningún dato de cuánto cobra ningún funcionario, ni cuánto cobra un profesor, ni dónde está trabajando un profesor, ni dónde está trabajando un empleado, ni mucho menos. No hay ninguna transparencia. Entonces, esa autonomía, pues a mí tampoco me gusta, ¿no? Porque nosotros, los trabajadores del país, estamos aportando para que haya educación. Y si no se nos transparenta en qué se está gastando ese dinero, pues no puedo decir, pues es que se maneja autónomamente y que hace falta dinero. Yo creo que sí hace falta transparencia en la universidad y seguramente en el sindicato. Yo sé que hace buen rato que no se presenta ningún informe de financiero, ¿no? O sea, decir, se nos ingresó tanto, gastamos tanto en esto, tanto en lo otro. No hay ningún informe. En la página del sindicato tampoco hay absolutamente nada de eso. Entonces, ¿cómo te pueden decir que requieren más recursos? O sea, porque al líder o a la cúpula, ya sea de la universidad o del sindicato de empleados o de profesores, dicen, necesitamos más dinero. Yo creo que no es un buen parámetro para justificarle a la sociedad, a quienes están dando el dinero para esta situación. Yo creo que aquí habría que buscar algún mecanismo tal que nos permitiera eso, ¿no? Exigir cuentas a nuestros representantes. Polo, si me permite, Toño, realmente, como lo menciona el compañero Antonio Ahumada, para muchos, por ejemplo, de los trabajadores y trabajadoras del SUEUM es nuestra primer huelga, es mi primer huelga. De hecho, poco menos del 60% de todos los que laboramos en el SUEUM es nuestra primera huelga, puesto que desde hace 13 años no se tenía una de ellas. Esto no quiere decir que muchas de las jóvenes que ahora estamos participando y que por supuesto vamos a seguir en pie de lucha y no vamos a permitir que se violen más nuestros derechos. Esto no quiere decir que no nos estemos empapando de información. Sí, es más que sabido que no solamente a nivel municipal o estatal y nacional falta transparencia en todas las instituciones de gobierno, sindicales y no sindicales. Sí, las hace falta, ¿no? Así como hace falta que se publique, no sé cuánto personal de confianza tiene Jara hoy en día en esta administración y otras cosas que se necesitan transparentar de todas las instituciones. Lo cierto es que siempre se manejan estas cuestiones monetarias, ¿no? Del presupuesto, de que si son 70 millones, que si es el mismo presupuesto que el año pasado, si es necesario mantener casas del estudiante, si es necesario mantener a los empleados del SUEUM, al SPUM y demás. Lo cierto es que como tú dices o Toño menciona, siempre aquí como que los malos de la historia son los maestros, los estudiantes, los empleados, ¿no? Los que no pueden exigir un poco más, los que no tienen derecho a una vida un poco más digna. Yo pondría otro ejemplo, el caso, no sé si me meto a ligas mayores, ¿no? Pero el caso del Ejército Mexicano. O sea, ellos no tienen una revisión contractual porque está decretado a nivel federal que su aumento salarial va a ser del 4 o 5% cada año, ¿no? Su salario es impresionante, al igual que, no sé, otros trabajadores en otros rubros en donde, te digo, ganan 100,000, 200,000 pesos quincenales. Bueno, a lo que voy es que... Carla, fíjate que es que ya nos acotaron el tiempo, bueno, no nos acotaron el tiempo, así se corrió, y yo quisiera como dejar un poco de margen al contexto nacional. O sea... y por supuesto estamos hablando del asunto del golpe que le acaban de dar al Sindicato Mexicano de Electricistas, ¿sí? O sea, la Corte falló en contra, ¿sí? Aparentemente es una consigna por parte del gobierno, ¿sí? ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera a los trabajadores de la universidad? Que al final de cuentas no es un servicio como el de la energía eléctrica. ¿Qué nos espera a los profesores de la universidad bajo esta situación? O sea, y en ese sentido yo aquí ahora sí convoco a Humberto que nos diga exactamente por qué razón, o sea, por qué se imagina que el líder del sindicato de profesores de la Universidad Michoacana no haya participado, por lo menos en alguna muestra de apoyo. Echa a volar tu imaginación. Exactamente no sé, pero sí sé que hay un silencio muy cómplice, sobre todo considerando que la dirigencia
que permea actualmente en el SPUM es gente de un llamado Grupo Rojo que durante años ha estado aliado con el PRI. Entonces, este silencio cómplice, así como que bueno, pues a nosotros no nos afecta. Yo sé de una muy buena fuente que a Jara le preocupa el estallido de la huelga de mi sindicato, de nuestro sindicato del SPUM, porque bueno, a lo mejor allí habrá algo más para él. Entonces, este silencio pues es eso exactamente, o sea, volverse cómplice en este caso de la autoridad. Y entonces aquí una de las cosas que habría que hacer, y yo lo emplazaría directamente a mi secretario general, que llame a una reunión y que diga y que nos pongamos de acuerdo en un punto básico: el apoyo total e irrestricto a los compañeros del SUEUM, porque son tan trabajadores como nosotros. ¿Y qué nos espera? Bueno, pues ¿qué se esperaba de 5 corruptos, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tienen jubilaciones extraordinarias, que eso es lo que no se ve, como decía la compañera Carla? Se ven las jubilaciones de abajo, no las de arriba. Y entonces, bueno, ¿qué nos espera? Pues lo mismo, ya lo dijo el compañero Toño, la encomienda de Jara es acabar con las jubilaciones. Y eso y otras cosas en la universidad. Y yo creo que sí, finalmente, sí hay un parámetro de decir que necesitamos más dinero por el dinero que se recibe por alumno, porque la compañera Carla ya lo dijo. Las evaluaciones y todo esto que la burguesía nos está imponiendo como universidad, que son las famosas certificaciones, requieren de muchos recursos. Y aquí se están haciendo con recursos de 3 pesos, con libros que se compraron en el auditorio y cosas por el estilo. Entonces sí se necesita mucho más presupuesto y por supuesto esa transparencia, porque has de saber que efectivamente en el SPUM no hay dinero, hay problemas de dinero, porque quién sabe qué pasó con el dinero en la anterior administración. Entonces, ¿dónde está esa transparencia que tendría que darse? Tenemos como 1 minuto por cada uno de ustedes. ¿Qué nos comentó Toño? En 1 minuto, ¿qué quedaría? Bueno, yo haría un llamado a todas las organizaciones sindicales, populares, a la gente que está atenta al conflicto en la universidad, a que respaldemos la lucha de los trabajadores de la Universidad Michoacana. Jara quiere romper la huelga, la quiere romper por medios legaloides, está promoviendo la inexistencia de la huelga, y así como están las cosas en el país, con el antecedente que tú has señalado de lo de los compañeros del ESME, no sería absolutamente raro que pudiera en un momento determinado la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaminar ya sea la inexistencia o la ilegalidad de la huelga. Yo creo que a los trabajadores del sindicato nos debe quedar clara una cosa: el derecho de huelga se tiene que defender con la huelga misma, y tenemos que ser plenamente conscientes de que tenemos que defender la posibilidad de defenderlos por medio de la lucha, y si el gobierno del Estado, si el gobierno federal nos orillan a la ilegalidad, que le quede claro que en este país hemos dado las luchas de manera legal y extralegal, ¿no? Y que no nos van a asustar, ¿no? Pues siguiendo con el comentario del compañero Toño, realmente no sé qué pasa en México con las lagunas más que legales mentales de los abogados que de repente nos rigen, pero independientemente de eso, la huelga es legítima y la base trabajadora del SUEUM, que es lo que importa, todos los trabajadores, los más de 3,000 trabajadores del SUEUM, creo que aunque nos llamen a un recuento de la misma, vamos a seguir votando a favor de la huelga en tanto no se reparen todas las violaciones al contrato colectivo. Y sobre el subsidio, Polo, a nivel estatal, si hay dinero, y que me disculpen los que me tengan que disculpar, si hay dinero para el Teletón y subsidiar los gastos que esto implica, o sea, millones y millones de pesos, no entiendo por qué no hay dinero para los trabajadores. Sería todo. Pues lo mismo, Maestro Humberto Puente. Si es necesario que el SPUM estalle una huelga en apoyo a los compañeros trabajadores del SUEUM. ¿Por qué? Pues porque ahorita son ellos, después vamos a ser nosotros. Y tenemos que defenderlo, como lo dijo el compañero Toño, tenemos que defender una huelga, si es necesario, con otra huelga. Desafortunadamente nos vamos a encontrar con esa élite académica, esas personas que ganan demasiado dinero
con esta política del garrote y la zanahoria, que son los tortibonos, decimos Toño nosotros. pidió medio minuto. Sí, miren, es con relación a lo que acaba de decir la compañera Carla. De acuerdo con la de acuerdo a las cantidades de cómo se ha manejado el incremento salarial, se dice que este puede alcanzar menos de 40 millones de pesos. Es decir, el 3.9 y el 1.2% ni siquiera implicaría más de 40 millones de pesos. Que si ustedes se fijan, son exactamente los 40 millones de pesos que le van a dar al Teletón Televisa. Y no nada más eso. O sea, fíjense nada más, ellos, mientras nosotros vamos a estar sujetos a negociación año con año, un incremento salarial, el Teletón Televisa ya tiene garantizados 40 millones de pesos anualmente durante 10 años. Pero no solamente eso, el gobierno de Fausto Vallejo le regaló los terrenos de la feria, de la antigua feria, a la empresa Teletón Televisa. Y no solamente eso implica la privatización de la seguridad pública y la destrucción del Centro de Rehabilitación y Educación Especial. Entonces, no hay dinero, dice, ¿no? Claro que hay dinero, pero no hay dinero para los trabajadores, decimos nosotros. Bueno, pues nos vamos y a mí se me queda simplemente algo así como que yo he escuchado de que es factible que no paguen salarios caídos. Entonces, es una amenaza, es una advertencia, es una información. Lo tendremos que ver en los próximos días. Estaremos pendientes del asunto de la huelga no se levanta huelga sin salarios caídos. Así es. No se levanta Muchas huelga. Gracias. Gracias.